Les tengo buenas noticias. Dios está en medio de nosotros y nos quiere hablar. El tema de hoy, el Espíritu y la palabra. Usted se va a sorprender porque Dios va a cambiar tu vida y darte una nueva vida. Te regresamos. La buena noticia. A veces uno se olvida. A veces uno piensa que Dios está lejos, que Dios no escucha, que Dios no participa. Y Dios viene con un mensaje como la que usted va a escuchar en este momento, que va a transformar todo. Usted se va a abrir los ojos, usted va a abrir el corazón, usted va a abrir los oídos para saber con certeza que tenemos un Dios tan cercano que lo puede tocar. Un Dios tan cercano que se preocupa por usted. Usted no lo ha pensado, no sabe que Dios sabe exactamente lo que usted está viviendo. Él te ve, Él te escucha, Él está ahí donde usted está. En ese momento que usted está escuchando este mensaje, Dios viene a decirte, te quiero hablar. Te estoy hablando. Te quiero hablar por medio de mi espíritu y mi palabra. Escúchame. El día de hoy tenemos el privilegio de escuchar este mensaje por medio de un gran sacerdote amigo, el padre Carlos Triana, seudista colombiano, muy querido en Colombia, muy querido en la Renovación Carismática, muy querido aquí en México, escritor de muchos libros. Él ha puesto, de hecho, uno en la rifa, la espada del Espíritu, ha puesto 3 libros, 3 Biblias carismáticas, que se han publicado en honor de los 50 años de la Renovación Carismática. El Padre ha colaborado en la publicación. El Padre promueve mucho lo que es la escucha, la lectura de la palabra. ¿Quién mejor? Él va a compartir este mensaje con nosotros. Bienvenido, Padre. Un saludo a todos, un saludo a ti, Kimberly, que Dios los bendiga y que este programa sea lleno de bendición para ustedes y sus familias. Le voy a pedir al Padre, ¿qué les parece? ¿Cuántos de ustedes necesita oración? ¿Cuántos de ustedes no quisiera que alguien llegara a tu casa en este momento? Que alguien, un sacerdote súper ungido, súper de Dios, que llegara a imponerte las manos y a orar por usted. Pues por medio de María Visión podemos hacerte llegar esta bendición. Padre, ¿por qué no nos abres este programa en oración para que el Señor pueda destapar los oídos y hacernos escuchar? Colócate la mano en tu corazón y sigue esta oración. Señor Dios, tú eres fuente de toda bendición. Mira con amor y misericordia a todas las personas que están viendo y escuchando este programa y bendice su presente y su futuro. Bendice sus familias, bendice sus proyectos, bendice sus trabajos, bendice todo su ser, aleja de ellos las insidias del mal, llénalos de salud de alma y de cuerpo, y llénalos de mucha fe para encontrar un día la salvación eterna. Te lo pido a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Y para abrir tu corazón, hermano, hermana muy querida, Dios quiere que usted escuche esta canción, y en esa canción usted va a sentar en la presencia de Dios. Claro, imagínalo. Usted puede sentar en su presencia y Él en esa canción va a ir preparando tu corazón y tu vida para escuchar este mensaje. Gracias, Paulita, por estar con nosotros. Todo es frío y sin color.
Espíritu Santo. Usted lo puede decir en cualquier momento. Usted puede invitar al Espíritu Santo y cuando Él es invitado, Él comienza a abrirte a la gracia de Dios. En este día entonces vamos a escuchar el mensaje, el Espíritu y la palabra. Padre, yo leí tu libro y en las primeras páginas me quedé asombrada con la riqueza de ese tesoro que usted dejó. Usted habla de 2 brazos del Padre. ¿Cómo es eso? La palabra y el Espíritu Santo como 2 brazos del Padre. Kimberly, es San Irineo de Lyon quien usa esa imagen tan bella. El Espíritu Santo y Jesús son los 2 brazos, las 2 manos del Padre. Imagínense ustedes al Padre Dios, amoroso, misericordioso, que tanto nos ama, que tiene 2 inmensas manos para abrazarnos con ellas, para levantarnos de nuestras caídas, para acariciarnos, para consolarnos. Esos son el Espíritu Santo y el Hijo, el Verbo, las 2 manos del Padre. Ustedes que están allá en su casita, no se sientan solos. Tienen un Padre que tiene 2 inmensas manos para abrazarlos, como el padre del hijo pródigo abrazó a su hijo, lo bendijo y lo perdonó. Hermoso, hermoso, Padre. Yo creo que para mí me impactó tanto porque para muchos nos es no imposible, pero un poco complicado describir la Santísima Trinidad y encontrar una relación concreta, fácil de describir entre Jesús, el Espíritu Santo, la palabra de Dios Padre. O sea, muchas veces los separemos de tal manera que podemos entenderlos por separados tal vez, pero no encontremos el conjunto, no encontremos cómo es una orquesta perfectamente afinada que está tocando como con una presencia actual en nuestras vidas constante, donde has dicho en tu libro, Padre, inclusive que Dios, me impactó, dice, Dios es una persona y por lo cual quiere comunicar, quiere hablar con nosotros y lo hace por medio de la palabra y el Espíritu. Así es, Dios es una persona y una de las características de las personas es que se comunican y Dios como persona se comunica. Él ha querido siempre revelarnos su amor, Él ha querido siempre hablarnos. ¿Y cómo lo ha hecho? Lo ha hecho a través de su Espíritu y lo ha hecho a través de su Hijo, la palabra. Por eso la palabra de Dios que nos llega es inspirada por el Espíritu. El Espíritu fue el que habló por los profetas, como decimos en el credo. Y el Espíritu y la palabra nos revelan todo lo que Dios ha querido comunicarnos. Dios es una persona que entra en relación con nosotros que somos personas y se comunica, habla, dialoga y sobre todo tiene una palabra de amor, porque la palabra de Dios es palabra de amor. La palabra de Dios es una carta de amor del Creador para sus criaturas. Qué hermoso mensaje para cada uno que está necesitando sentir ese amor. Muchas veces mendigamos el amor, Padre, por todos lados y no sabemos tener acceso al amor de Dios. Sigue escuchando este mensaje. Déjate tocar por Dios en medio de los cantos de la oración porque una bendición ha llegado a tu vida. Esto es un regalo para usted por medio de María Visión. Dios quiere hablarte. Ahora prepárate para escuchar su voz. Vamos a dejar en la rifa hoy 3 Biblias católicas. Mira qué generosidad, muchas gracias. Y yo traje el libro que nosotros conseguimos. Yo quería leerlo y me ha bendecido tanto con el título La espada del Espíritu Santo, escrito por el Padre Carlos Triana, y 2 boletos para nuestro siguiente desayuno de oración aquí en Jalisco. Mucho para ganar, pero más que todo podemos unirnos por medio de María Visión en la fe y nos da la oportunidad de orar por usted. Así que llámanos al canal a los números que va a aparecer en tu pantalla y ahorita regresamos. Cuando la vida siento de las manos se me va.
Necesito claridad, necesito de tu paz. Mi alma necesita hoy de ti. Me acerco a tu morada, me refugio en tu palabra. En ti estoy confiada, de tu mano voy tomada. Cuando todo está bien y veo las sonrisas de los niños por doquier y mi alma está en paz, cuando sé que en la ayuda de los demás puedo brindar, más aún me aferro a ti y sé que ya sin ti no sé vivir. Necesito tu calor, necesito de tu amor. Mi alma necesita siempre de ti. Me acerco a tu morada, me refugio en tu palabra. En ti estoy confiada, de tu mano voy tomada. Me acerco a tu morada, me refugio en tu palabra. En ti estoy confiada, de tu mano voy tomada. De tu mano voy tomada. Ahí donde estás, levanta tu mano y deja que Dios te sostenga, te levanta y te acerca a su corazón. Estamos escuchando un mensaje de vida, de nueva vida, un mensaje que nos ayuda a comprender y a vivir nuestra fe. Vamos a abrir la palabra de Dios y en la carta a los Hebreos, capítulo 4, versículo 12, comenzamos a abrir nuestros oídos y nuestros ojos de la fe y saber que la palabra es un escudo. La palabra es una espada, perdón. La palabra de Dios tiene vida y poder, dice el texto. Es más aguda que espada de dos filos y penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta lo más íntimo de la persona. Palabra de Dios. Dejo al Padre Carlos que nos ayuda a entender qué significa la palabra como una espada. La palabra de Dios es una espada porque tiene un inmenso poder como esa arma de penetrar hasta lo más íntimo del ser de cualquier persona. La palabra de Dios, si tú la dejas que entre a tu vida, va a entrar a lo más íntimo como una espada. Y allá en lo más íntimo va a tocar tus fibras más profundas y va a producir una transformación en tu vida. Pero además de esa arma capaz de penetrarnos hasta el fondo del alma, que sea espada del Espíritu significa que con esa arma tú puedes vencer a Satanás. Como cuando Cristo fue tentado en el desierto, acuérdate, en Lucas 4, Jesús fue tentado por Satanás en el desierto. Y a cada tentación de Satanás,
Jesús sacó la espada de la palabra. Por ejemplo, Satanás le dijo, tienes mucha hambre, llevas 40 días y 40 noches sin comer. Mira, aquí esta piedrota, dile que se convierta en pan. Esa es una tentación, la tentación del placer. ¿Y qué hizo Jesús? Ante esa tentación, con esa hambre que tenía, pudiendo hacerlo, sacó la espada del Espíritu, el arma de la palabra, y le dijo a Satanás, Satanás, en la Escritura dice que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En ese momento Jesús le dio un espadazo a Satanás y lo venció. Y después Satanás le hace otra tentación, arrodíllate ante mí, adórame y te daré todos estos reinos. Y ante esa tentación Jesús saca la espada del Espíritu y le dice, Satanás, la Escritura dice que solo hay que arrodillarse ante Dios, que solo hay que adorar a Dios. Por eso es espada, porque es un arma que nos puede penetrar para transformarnos y que nos puede ayudar a vencer las tentaciones de Satanás. Padre, al escucharte, yo puedo imaginar a las personas que no han leído la Biblia, que frente a eso quisieran, o sea, hay un anhelo, quisieran tener los conocimientos como para poder usar la palabra como espada, para poder dar respuesta y contestar los ataques y todo demás, pero ¿qué se recomienda para la persona que nunca lo ha leído? Mis hermanos, no pierdas la oportunidad de acercarte a la palabra de Dios. ¿Qué te recomiendo? En primer lugar, consíguete una Biblia. Ten la palabra de Dios a la mano. La palabra de Dios por excelencia es la Sagrada Escritura, aunque no es la única, porque ya te vamos a mostrar dentro de poco cómo Dios nos ha hablado de diversas maneras. Pero esencialmente su palabra está en la Sagrada Escritura. Y si tú tienes la Biblia, ya puedes tener un contacto con esa palabra. En segundo lugar, lo que te pido es, comienza leyendo los evangelios, donde se nos cuenta el misterio de Jesús, nuestro Salvador. En tercer lugar, acércate en tu comunidad parroquial a hacer un pequeño curso bíblico. Y si no puedes, te cuento que por internet y los medios modernos encuentras introducciones e inducciones a la Sagrada Escritura fáciles. Busca y encontrarás. Si deseas tener contacto con esa palabra que salva y con esa palabra que sana, una palabra tuya bastará para sanarme. Si buscas, vas a encontrar. El Señor lo que más quiere es entrar en contacto contigo. Y aquí en María Visión, Padre, tenemos el maestro bíblico, Pepe González, que por medio de María Visión usted puede tomar ese curso. Muchos lo hacen, muchos sienten ahí, escuchan su programa, tienen su cuaderno, van anotando, porque es muy importante, nosotros no somos protestantes, entonces tenemos que entender realmente el sentido pleno de la palabra y no sacarlo de contexto, pero para eso, como dice el Padre, lo importante es que comienzas, que tomas la palabra, que buscas quién te lo puede enseñar, pero más que todo pides al Espíritu Santo. Yo lo hice así, Padre. Yo le dije, Espíritu, tú eres el que inspiró todos los textos, házmelo entender. Entonces, Padre, querías añadir Yo quería algo? decirles a todas las personas que crean en el poder de la palabra. Miren, la palabra tiene tanto poder a nivel humano que por eso existen ahorita en el mundial los fanáticos que van a su partido y dicen palabras y con esa palabra estimulan a los jugadores para que ganen. Pero también existen los que hacen protestas al gobierno y salen a gritar consignas y con esas consignas son capaces de tumbar un gobierno. La palabra tiene poder. Si esa palabra humana tiene poder, imagínate la palabra de Dios. Por eso un funcionario le dijo al Señor, Señor, para sanar a mi enfermito, no hay necesidad que entres a mi casa. Di una sola palabra tuya y mi enfermito quedará sano. La palabra de Dios tiene poder, puede sanar, liberar, hacer milagros. Y lo que queremos decirte en este programa es que te acerques a esa palabra poderosa que puede transformar tu vida. Y que la palabra es Jesús mismo. En Apocalipsis, en capítulo 19, versículos 11 a 15, dice el texto, vi el cielo abierto y apareció un caballo blanco, y él lo montaba, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Su nombre era la palabra de Dios. Le salía de la boca una espada afilada,
Bendito sea las sagradas escrituras, la palabra de Dios que nos da vida. Padre, vamos a ir a un corte. Queremos invitar a nuestra audiencia a llamar al canal. ¿Cuántos de ustedes no necesitan oración? ¿Cuántos de ustedes están pasando por un momento difícil? Pues qué mejor, llámanos, permítanos orar por usted. Yo en lo personal voy a llevar tu petición y me voy a sentar a los pies de la Virgen de Guadalupe y voy a orar con ella por tu necesidad. Aprovecha. También hay 3 Biblias carismáticas. Se dice carismática porque resalta ahí toda la acción del Espíritu Santo de Génesis hasta Apocalipsis y más anotaciones. El libro del Padre también está en la rifa. Hay 2 boletos para el siguiente desayuno de oración. Un lugar de bendición. Un momento de bendición ha llegado a tu vida. Aprovechalo. Ya regresamos. Aunque háblame, Señor, pues lo que sale de tu boca me alimenta, me acaricia y me conforta. Háblame, Señor, el desierto de mi vida atraviesa con tu voz y transfórmalo en oasis de tu amor. Háblame, pues nada tengo para reclinarme, y es en tu aliento en donde quiero descansar. Dirígete a mi pobre vida aunque no lo merezca, que me refugie en tu lenguaje, oh Señor. Tócame con tu palabra y quedaré limpio, que pueda ver y pueda hablar y pueda escuchar. Sobre mí pronuncia éfeta con fuerza, haz que me abra a ti y a todos mis hermanos. Soy un publicano y te quedas en mi casa, no me condenas, pues tú redimirás mis faltas. Que tu palabra sea mi pan, mi agua y mi proyecto, mi compromiso con el mundo, mi señal de paz. Oh, que habite con toda su fuerza en medio de mi vida, que sea mi vara y mi bastón, mi luz y compañía, la espada que te lleve al fondo de los corazones, la semilla que siembre sin mezclar mis intenciones, y que mi vida se transforme en palabra de Dios, y que mi vida se transforme en palabra de Dios, que mi vida se transforme en palabra de Dios, que mi vida se transforme en palabra de Dios. Que mi vida se transforma en palabra de Dios. Qué profundo, Rogelio. Muchas gracias por ese canto tan bello. Si usted está escuchando y usted dice, yo quisiera tener siempre esta música presente en mi casa, usted puede llamar a María Visión, usted puede conseguir los discos de Paola, de Rogelio, también los libros del Padre Triana, las Biblias carismáticas, así que aprovecha porque Dios pone muchos recursos para que usted siempre esté en su presencia y para que nuestras vidas puede transformarse
por su poder, nosotros tenemos que alimentarnos de la palabra. Vamos a escuchar entonces este mensaje que dejaste en tu libro, La Espada del Espíritu, donde hablas, Padre Carlos, acerca de 7 cuerpos de la palabra. Sí, mis hermanos, mi idea es ofrecer esta catequesis para que todos comprendamos que el Dios que nos habla, no nos habla solamente a través de la Sagrada Escritura. Él nos habla de muchas maneras. La palabra de Dios excede la Sagrada Escritura. Me explico. Dios nos habla a través de un primer cuerpo que yo llamo el cuerpo de la creación. A través de la creación te está hablando Dios. A través de lo que llamamos hoy los signos de los tiempos. Por eso muchos místicos se van al silencio de la naturaleza, a cerrar los ojos y a descubrir cómo Dios en esa naturaleza les habla, los invita a muchas cosas y les manifiesta su amor. Pero Dios nos habla de manera especial a través de un segundo cuerpo, que llamamos el cuerpo de los profetas. La palabra de Dios viene envasada en ese segundo cuerpo, los profetas. Lo decimos en el credo, que el Espíritu Santo habló por los profetas, inspiró a los profetas para que nos hablaran de Dios. Y todo el Antiguo Testamento, donde están los profetas, y toda la Escritura, es palabra de Dios inspirada por el Espíritu. Los profetas son los que hablan palabra de Dios. Pero Dios a través de esos profetas nos habló, pero dice la palabra que antiguamente nos habló a través de los profetas y de otras formas, pero que en estos últimos tiempos nos habló por medio de su Hijo. Ese es el tercer cuerpo, el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo es palabra de Dios, es revelación de Dios. A través de Jesús, Dios nos dijo todo lo que tenía que decirnos y punto. Por eso Él es la máxima revelación de Dios. El que lo ve a Él, ve al Padre, y el que lo oye a Él, oye al Padre. Ya llevamos 3 cuerpos. Dios nos ha hablado a través del cuerpo de la creación, a través del cuerpo de los profetas, a través del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Pero Dios nos ha hablado a través de la iglesia. Su palabra también la ha envasado a través del cuerpo de la iglesia. Y la iglesia con su misterio, con sus tradiciones, con su magisterio, con sus enseñanzas, nos está hablando de parte de Dios. Dios a través de la iglesia nos habla todos los días. Dios ha usado el cuerpo de la iglesia para revelársenos. Y también Dios nos habla por medio del cuerpo de la liturgia de la iglesia. La liturgia son las celebraciones de los misterios de Dios. Y en esas celebraciones Dios nos habla. ¿Cuántas veces no hemos escuchado a Dios decirnos algo en una misa, en una liturgia de las horas, en un culto de la iglesia, en un bautismo, en una oración eclesial? Dios ahí nos ha tocado el corazón y nos ha hablado, porque Él nos habla a través de la liturgia, de las celebraciones, del culto divino. Por eso decimos que la liturgia por sí mismo evangeliza, porque ella misma es anuncio de buena noticia de parte de Dios. Pero Dios nos ha hablado también a nosotros a través del cuerpo de los santos y de las congregaciones. Fue Benedicto XVI quien dijo que los santos son exégesis viviente, evangelica testificatio. Los santos son evangelios vivos. Ellos son palabra de Dios, como decía el canto de Rogelio, haz que mi vida sea palabra de Dios. Los santos convirtieron su vida en palabra de Dios, y por eso los santos como San Juan Pablo II, ellos mismos son palabra de Dios para nuestra vida. Y las fundaciones que hicieron los santos, las congregaciones, son evangelios vivos. Son hermanos y hermanas que se reúnen a vivir el evangelio y nos hablan de Dios con su manera de vivir. Bien, todos estos cuerpos es para decirles que también Dios nos habla a través del cuerpo de las Sagradas Escrituras. Este es un cuerpo. Aquí viene la palabra de Dios, pero fíjense, la palabra de Dios no es solamente esto. Dios nos habla a través de los anteriores cuerpos también, pero de manera súper especial y singular. Aquí está la revelación de Dios en la Sagrada Escritura. Nosotros en la renovación carismática hemos considerado que el gran regalo que podemos hacerle a la iglesia y al mundo con motivo de los 50 años de la renovación
es el regalo de la Biblia carismática, la palabra de Dios íntegra, con todos los aditamentos que le pusimos, lo que dice el catecismo sobre el Espíritu Santo, lo que dicen los papas de la renovación, lo que es la renovación, lo que es el bautismo en el Espíritu, los comentarios a los grandes textos del Espíritu Santo hechos por el Padre Salvador Carrillo, y todos los textos ennegrecidos o sombreados con gris. Es la palabra de Dios, aquí un poco centrada en el misterio del Espíritu Santo, por eso Biblia carismática. Pero ¿cuál es la gran noticia? La gran noticia es, como dijo Kimberly al principio, Dios se quiere comunicar contigo, porque tú eres muy importante para Él. Y Él tiene para ti una palabra de amor, una palabra de perdón, una palabra de misericordia, una palabra de ánimo, una palabra de entusiasmo. Dios como que te echa porras y te dice, hijo, adelante, hijo, levántate, hijo, aquí estoy yo, hijo, yo morí por ti, hijo, yo tengo para ti vida nueva. Ese es como Dios hablándote. Lo que pasa es que nos falta a nosotros tener oídos para escuchar a Dios, tener corazón para escuchar a Dios, tener la Biblia para escuchar a Dios. Quiero que te quedes con este mensaje. Dios persona se ha tratado de comunicar contigo, conmigo, de 1000 maneras. Lo ha hecho a través de la creación. La creación es un grito que te está diciendo Dios, te amo, todo esto es tuyo. Ha tratado de hablarte a través de los profetas están hablando de Dios desde hace siglos. Te ha tratado de hablar a través de su Hijo, que es la verdadera palabra de Dios. Jesús es el verbo hecho carne. Te ha tratado de hablar a través de la iglesia de 1000 maneras. Hijo, te amo, te necesito, yo te perdono. Te ha tratado de hablar a través del culto, de la liturgia de la iglesia. Te ha tratado de hablar a través de tantos hombres y mujeres santos y santas y de tantas congregaciones dedicadas a dar testimonio de Dios. Y te ha tratado de hablar a través de esta palabra. Tienes un Dios que necesita comunicarse contigo porque te ama. Todo el que ama se quiere comunicar con el amado. Los enamorados se quieren estar llenando de contacto, de diálogos, de palabras, de Facebook, de Twitter, de todo eso. Necesitan comunicarse los que se aman. Dios te ama mucho y se quiere comunicar contigo y te quiere decir, amado, amada, escúchame, soy el que más te ama. Soy el que tiene para ti una vida nueva de felicidad. Solo necesito que cierres los oídos al mundo y a Satanás y los abras a mí, que soy tu Dios, tu amor verdadero. Qué cosa tan bella. Dios te ama y por eso quiere hablar contigo, dialogar contigo continuamente. Qué hermoso mensaje, Padre. Pues si nada más quedamos con eso, si no escucharon otra cosa, si nada más escucharon ese deseo de Dios de querer hablarte. ¿Y tú? ¿Cuántas veces tú no has dicho, es que no lo siento, es que no sé encontrarlo, es que me siento sola, es que... Y ahora estás escuchando eso y estás viendo la intención de Dios de darte varias maneras. Puede que alguno no ha escuchado su voz por medio de la palabra de las Sagradas Escrituras, pero sí lo ha escuchado en la liturgia, o sí lo ha escuchado en las congregaciones, o sí está escuchándolo por medio de un fundador o una congregación. Lo importante de quedar es de que Dios de amor nos quiere hablar. Padre, pero también estoy imaginando a muchos mis seres queridos evangélicos y mis padres y familiares que eran evangélicos. Los protestantes a veces piensan que pueden sacar uno de estos elementos del cuerpo y estar completos. O sea, se quedan con las Sagradas Escrituras y lo devoran, o sea, lo alimentan, lo viven, lo oran, lo memorizan, pero ¿es posible vivir en plenitud la palabra si lo separas de lo demás? Sobre todo no se puede separar la palabra de la iglesia. La palabra y la iglesia son obra del Espíritu Santo. El mismo Espíritu que inspiró la palabra es el mismo Espíritu que fundó la iglesia en Pentecostés. Y a la iglesia el Espíritu le encomendó la palabra.
Y cuando Jesús mandó a la iglesia a evangelizar, es decir, a llevar la palabra, les dijo en Lucas 24, 49, quédense primero en Jerusalén hasta que reciban la plenitud del Espíritu. Y ahí sí después vayan a evangelizar, porque no se pueden separar iglesia, espíritu y palabra. Por eso cuando los protestantes u otros hermanos se quedan con la palabra directamente y la interpretan muy personal, y no se interpreta en iglesia y como iglesia, esa palabra queda realmente desintegrada, sin sentido. Y padre, también el otro día estuve en el avión, siempre me lo paso muy interesantemente con mis compañeros, y esta vez, la semana pasada, tocó una conversación con un señor que me estaba explicando su espiritualidad. Él decía, yo no necesito de la iglesia. Él decía, yo vivo, soy buena persona, no hago daño a nadie. Y él estaba convencido de su fe. ¿Qué puedes contestar a las personas que día a día nos responden de esa manera? Que piensan que pueden separar lo que es una relación íntima con Dios, con todos estos 7 cuerpos que apenas mencionaste. Muy sencillo, no se puede separar el cuerpo de la cabeza. Un cuerpo sin cabeza es un defecto, es un fenómeno, es un monstruo. Cristo es la cabeza, la iglesia es el cuerpo. Cristo cabeza es la palabra, la iglesia es la evangelizadora, el cuerpo que lleva esa palabra a todo el mundo. No se pueden separar Cristo y la iglesia, van unidos. El que quiera tener una relación íntima con Cristo sin iglesia está mal. Y el que quiera vivir solo en iglesia sin Cristo está mal. La palabra y la iglesia van unidas como la cabeza y el cuerpo van unidos. Y aparte es importantísimo, padre, instruirnos, porque hay muchos que saben muy bien, o sea, tienen muy estudiado su argumento. Yo me acuerdo de un amigo que era como muy profesor en lo de metafísica, y me sacaba textos y los sacan de contexto y mucho, y después revuelvan todo con los otros grandes estudiosos o algo, e inventaron su propia religión, pero es diabólico. ¿Qué se puede contestar una persona cuando vienen con estas ideas, cuando vienen a la familia con estas ideas? ¿Qué se puede decir al hijo que viene y dice, sabes qué, yo creo en las energías, en las fuerzas, en los cuarzos? A ver, ¿qué contesta? Miren, la fe cristiana se centra en el Señor Jesucristo, palabra de Dios y revelación de Dios para el mundo. Lo demás son credulidades. Lo del horóscopo, lo del cuarzo, lo de las manillas imantadas, lo de las brujas, lo de los adivinos, lo de Madame Sassou, Walter Mercado, todo eso son credulidades. Pero la fe verdadera, la fe del verdadero creyente tiene que estar centrado en Jesucristo, palabra de Dios hecha carne. Entonces no hay que hacer caso de las credulidades, eso todavía es muy primitivo. En pleno siglo XXI creyendo en esas cosas, tenemos que echar mano de lo que es el centro de la fe que se nos ha revelado, que es nuestro Señor Jesucristo. A todos mis hermanos los invito, díganle no a la nueva era, díganle no a las supersticiones, díganle no a la hechicería, díganle no a todas esas estrategias del diablo, díganle sí a la palabra de Dios, díganle sí a Cristo. Como dijo Juan Pablo II, San Juan Pablo II, ábranle las puertas al Redentor, nuestro único Redentor, que es Cristo. Amén, amén y amén. Y se sorprende la gente, padre, cuando uno contesta desde la palabra de Dios. Se sorprende, padre, cuando uno contesta desde la palabra de Dios, desde una fe vivida plenamente, que yo les contesto siempre, pero usted no sabe lo que está perdiendo, usted no sabe quién está presente en cada misa, usted no sabe la gracia de poder alimentarnos del cuerpo y sangre de nuestro amado Jesucristo, usted no sabe lo que es escuchar la palabra de Dios leído desde el púlpito, desde la palabra anunciada al pueblo, unido toda la iglesia católica. Usted no sabe lo que está perdiendo. Y ahí la gente queda como mudo, que se sorprende. ¿Cuántas veces, siguiendo la reflexión de Kimberly, una palabra te ha herido de un familiar, de un amigo? ¿Y cuántas veces una palabra de un amigo, un familiar, te ha animado, te ha levantado? Es que la palabra tiene mucho poder. Y como dice Kimberly, tal vez tú no sabes
lo hermoso que es comernos esa palabra en la misa, comernos esa palabra en la liturgia, irnos a un retiro a escuchar palabra de Dios, como en los desayunos que hace Kimberly aquí, tuvimos hoy uno, donde la gente estaba escuchando gozosa la palabra. Es que la palabra de Dios tiene un inmenso poder. Si la palabra de una amiga te tiró al piso, o si la palabra de un familiar te levantó porque tiene poder, ¿cuánto más la palabra de Dios te pueden levantar, te pueden exaltar, te puede sanar, te puede liberar? Una palabra suya basta para sanarte. Una palabra tuya, Señor, bastará para sanarme a mí y a toda mi familia. Te invito a ir a este corte con esa reflexión. En esa palabra usted puede pronunciarlo con fe, con confianza, como nos invita esa devoción a la divina misericordia, decir: Jesús, yo confío en ti. No sabe qué poder puede tener una palabra de confianza. Vamos a pedir a Rogelio Casasola que nos lleva a ese corte en meditación. Aquí tenemos 3 Biblias en la rifa, un libro escrito por el Padre Carlos, 2 boletos para el siguiente desayuno, y ahora les dejo con Rogelio Casasola. Extraño es el lenguaje del amor. Dices que me amas tanto, hasta para bajar de la gloria a este sinsentido que vivo. Oh, que vivo, que vivo, que vivo. Y es que fue en la escucha de tu palabra donde el tiempo fue partido, donde la vida tiene un antes y un después. Quiero quedarme solo contigo, refugiado para siempre, mas comprendo que el amor es anunciar. Si yo no puedo hablar, ¿por qué me mandas a predicar? Y es que sabes que no me puedo callar, pues si callo tu palabra me quemará. Siento ganas de largarme y es tan difícil sentirse preso contigo. Oh, oh, oh. Pues tú me dejas perseguir lo que quiero. Mas ¿a dónde iré si en todas partes muero? Y solo en ti encuentro vida, mi vida, mi vida. ¿Cómo no sentirse cuando me has dejado
sentirse elegido. Cuando me has dejado venir a ti, cuando me has invitado a amar como tú, a no aparentar, sino a ser como Jesús. Nos habla por medio de su palabra, nos habla por medio de todos los cuerpos que apenas escuchamos de la palabra, pero también, Padre, explícanos, nos habla también por medio del Espíritu. Sí. Es que es el Espíritu el que forma esos 7 cuerpos a través de los cuales Dios se nos revela y nos habla. Por ejemplo, el primer cuerpo es el de la creación. Y el Génesis dice que cuando fue el momento de la creación, al principio el Espíritu aleteaba sobre la superficie de las aguas. Ahí estaba el Espíritu en ese momento en que el Padre se revelaba creando el universo. Pero también el segundo cuerpo es los profetas. Y en el credo decimos que el Espíritu Santo habló por los profetas. Es el Espíritu el que inspira a los profetas para que hablen palabra de Dios. Pero fue el Espíritu el que engendró el cuerpo de Cristo y lo hizo palabra hecha carne. Cristo fue encarnado por obra y gracia del Espíritu Santo. Pero también fue el Espíritu el que le dio nacimiento a la iglesia, el cuerpo de la iglesia en Pentecostés. Y también es el Espíritu el que está presente en la liturgia. Todos los sacramentos de la iglesia a través de los cuales Dios nos habla son obra del Espíritu Santo. Todos los sacramentos tienen una epíclesis, una oración, una invocación al Espíritu para que ese sacramento se produzca y produzca gracia. Y también es el Espíritu Santo el que forma a los santos. Él es el que hace santos a los santos. Por eso es el Espíritu santificador y es el que da nacimiento a las congregaciones a través de las cuales Dios nos habla en todos los siglos. Pero de manera especial es el Espíritu Santo el que inspira esta palabra. O sea, todos los cuerpos están inspirados por el Espíritu, engendrados por el Espíritu, generados por el Espíritu. Por eso hay una relación estrecha entre la palabra de Dios y el Espíritu Santo. Sin Espíritu Santo no se nos daría la palabra de Dios y sin la palabra de Dios no tendríamos al Espíritu Santo. La palabra nos da el Espíritu nos da la palabra. Es en este momento en el que me gustaría decirles a todos mis hermanos que se acerquen a la palabra, porque ella les da el Espíritu, porque ella está llena del Espíritu. Me refiero a todas las palabras, a los 7 cuerpos, pero de manera especial a esta, a la Sagrada Escritura. Si te acercas a la palabra, te vas a llenar de la unción del Espíritu. Con razón dice Romanos 10:17 que la fe entra por el oído. La fe entra por el contacto con la palabra de Dios. Si tú te sumerges en la palabra de Dios, te sumerges en el mundo del Espíritu, porque el Espíritu fue el que la inspiró. Y el Espíritu te va a llenar de una luz nueva que se llama fe. Y el Espíritu te va a llenar de una convicción grande sobre Dios y a la salvación. Y eso se llama fe. La fe entra por el oído, por la escucha y el contacto con la palabra. Porque aquí está latiendo el Espíritu, esperando que el que se meta en esta palabra, esperando ungirlo, llenarlo, iluminarlo, tocarlo, cambiarlo, transformarlo. Aquí está el Espíritu actuante. Lo que está faltando es que nosotros nos acerquemos con fe a esta palabra. Padre, en tu libro, tú hablas de que el Espíritu nos da la palabra de Dios para... 3 cosas mencionaste: para creer, para orar y para evangelizar. ¿Cómo es eso? Si el Espíritu es el que te da la palabra, nos la da. ¿Para qué nos da toda esa palabra de Dios? Primero, para que creas, porque la fe entra por el oído, la escucha de la palabra. Segundo, para que ores
Tú dices que no tienes muchas palabras para orar, toma un pedazo de esta palabra y empieza a orarla. Que ahí dice que yo he venido para que tengan vida y vida en abundante. Tú empiezas a decir, sí Señor, si tú viniste para dar vida abundante, ven, llena de vida a mi familia, danos vida nueva. Y puedes hacer la palabra oración. Esta palabra nos la da para orar, pero sobre todo esta palabra nos la da para evangelizar, para que llevemos esta buena nueva al mundo, para que demos testimonio de que Dios habla y salva, para que llenemos de sentido la vida de mucha gente que está sin sentido, y que esta palabra les muestra que el sentido de la vida es salvarse y llegar a la eternidad. Padre, en el desayuno en la mañana concluimos en oración y yo tomé la palabra de Santiago, de la carta de Santiago capítulo 5, donde dice el texto, oren unos por otros para ser sanados. Entonces, en la oración, Padre, desde la palabra de Dios, le dije, Señor, tu palabra nos indica que debemos orar los unos por los otros. O sea, se incorpora la instrucción bíblica, se incorpora lo que Santiago en este caso nos está prometiendo y lo elevas en oración a Dios y así cuando están orando unos por otros, Dios lo va a escuchar con especialísima atención. ¿No es así? Así es, y eso es lo que se llama lección divina. Lección divina es la lectura orante de la Biblia. Tú puedes tomar cualquier pedacito de la Biblia, cierras los ojos, le pides al Espíritu Santo que te ayude a entender esa palabra. Y ya que la entiendes un poquito, la vuelves oración. Y le dices algo a Dios a partir de esa palabra y eso te va a enriquecer, te va a alimentar y te va a fortalecer espiritualmente para enfrentar las pruebas de la vida. Esto es muy distinto, Padre, y las dos son muy valiosos de leer las Sagradas Escrituras de estudio, o sea, de entender de una forma como intelectual, de entender la palabra, y otro es orante, lo cual se recomienda para las familias. Te recomiendo como madre de la familia de reunir a tu familia y de escuchar una palabra juntos y poder orar desde ahí por tu familia. Qué bello sería, Padre. En tu libro también mencionas que la palabra de Dios nos da el Espíritu Santo. Así es. ¿Para qué? La palabra de Dios te da el Espíritu Santo porque aquí está el Espíritu Santo. ¿Y para qué? Primero, para ser santos. El Espíritu Santo es para ser santos. Y el Espíritu Santo que nos da esta palabra nos induce a la santidad, nos muestra el camino de la santidad. Pero la palabra de Dios nos da el Espíritu Santo para llenarnos de carismas. El Espíritu Santo es para que te llenes de dones y carismas y puedas servir en la iglesia. Y el Espíritu Santo se nos da para luchar contra el mal. Por ejemplo, Jesús en el desierto, lleno del Espíritu Santo y de la palabra, luchó contra el mal, contra Satanás y venció. Y el Espíritu Santo se nos da para interpretar la Sagrada Escritura. Porque la Sagrada Escritura dice Benedicto XVI, hay que interpretarla con la fuerza del mismo Espíritu que la hizo nacer. Como dijo un santo, la palabra de Dios hay que leerla con ojos de paloma, o sea, con ojos de espíritu. No se puede interpretar la Biblia con otro espíritu, sino con el Espíritu Santo, y para eso se nos da el Espíritu Santo. Pero finalmente el Espíritu Santo se nos da para evangelizar. Miren la conclusión a la que yo llego. El Espíritu nos da la palabra para evangelizar, y la palabra nos da el Espíritu para evangelizar, porque la gran tarea de la iglesia es hacer la evangelización. Hoy se llama hacer la nueva evangelización. Y no podemos hacer la nueva evangelización sin palabra. Y no podemos hacer la nueva evangelización sin la unción del Espíritu Santo. Qué bello, Padre. Yo te invito entonces a conocer la palabra, acercarte en oración, pedir al Espíritu Santo que te ilumina, que te haga vibrar esta palabra, que te lo haga vivo en tu vida y que te santifica por medio de ella. Padre, al final de tu libro escribiste algo bellísimo. Permítame leerlo para la audiencia. Dice, sumerjámonos en el río del Espíritu y en el océano de la palabra para que oigamos lo que el Espíritu dice hoy a las iglesias y para que Dios convierta nuestra lengua en espada afilada y hagamos la evangelización con unción y poder. Pues Él nos ha dado un espíritu no nos ha dado un espíritu de temor, sino un espíritu de poder. Sí, mis hermanos, sumerjámonos en esta palabra para que te llenes del poder del Espíritu. Yo te quiero invitar a que consigas una Biblia. No tiene que ser la Biblia carismática, cualquiera.
pero ojalá consigas la Biblia carismática. Aquí tiene todo lo referente al Espíritu Santo. Es la Biblia católica completa, íntegra, pero con unos aditamentos sobre el Espíritu maravillosos, porque esta palabra te sumerge en el Espíritu y el Espíritu te sumerge en la palabra para que seas un evangelizador lleno de audacia y de poder. Ven, conoce esta palabra, consigue esta palabra en María Visión, consíguela en Carisma en Misiones en Los Ángeles, consíguela en tu renovación, consigue la palabra. La mejor inversión que puedes hacer en tu vida es invertirla en la palabra o regalarle a alguien una sagrada escritura. Por lo pronto vamos a ver, Padre, quiénes ganaron este generoso regalo que nos trajiste, tres Biblias carismáticas. La primera la vamos a dar a Marta Esperanza Mesa, la segunda a Evelia Saavedra de Ciudad Jesús, ¿saben? Jesús María, qué bonito nombre, en Jalisco, y la tercera a Concepción Araceli Guerrero, creo pensar, en Zapopan. Pueden pasar aquí a recoger tus Biblias en María Visión y vamos a dar tu libro. Yo lo voy a dar la mía, después consigo otro, La Espada del Espíritu. La vamos a dar a Silvia Rosales de Guadalajara y 2 boletos para el siguiente desayuno de oración a Marina Coría de Zapopan. Pueden venir al canal a recibir tus premios. Si usted dice, ay, es que yo nunca gano, pues cómo no, si usted está recibiendo este mensaje, es el mejor regalo que Dios te podía haber dado. Vamos a terminar con una bendición del Padre Carlos Triana y despedir el programa con otro bello canto de Rogelio Casasola. Y de paso, saluda a tu mami en Guatemala. Señor Dios Todopoderoso, pongo en tus manos todas las necesidades y situaciones difíciles de las personas que están escuchando tu palabra por medio de este canal. De manera especial pongo en tus manos a doña Yolanda Berste, a Soledad y a todos los hermanos de Irapuato, a mi familia en Colombia que está escuchando, y a todos los hermanos y hermanas que tienen necesidades profundas en su corazón. Míralos con tu misericordia, y como Señor no tienes necesidad de ir a sus casas, porque una palabra tuya basta para sanarlos y bendecirlos, yo te ruego que hagas llegar tu bendición, tu sanación, tu protección, tu amor, tu misericordia, tu prosperidad y bienestar sobre todas las familias que hoy te escuchan, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Quiero dedicar esta canción a nuestros hermanos carismáticos por sus 50 años de decir sí al Espíritu Santo con esa belleza de carisma que Dios les regaló. El tiempo pasa y continuamos en la fe, en la palabra disfrutamos de su amor. Nos fortalece y nos envía a la misión. Como familia vamos construyendo el reino de Dios. Vamos por el mundo en contra de aquello que mata el amor. Juntos, llenos de esperanza, dando la palabra, unidos a Dios, creyendo, viviendo, anunciando el reino, creyendo, viviendo, anunciando el reino. Vamos por el mundo en contra de aquello que mata el amor.
esperanza, dando la palabra, unidos a Dios, creyendo, viviendo, anunciando el